Te voy a contar cómo hemos conseguido comprar 4 viviendas con hipoteca en menos de 3 meses invirtiendo una ínfima parte. 4 viviendas de un valor más o menos de 120-130.000 euros cada una son las que hemos conseguido y las que hemos escriturado durante el mes de septiembre. Pero esto ha llevado tiempo y hemos tenido que gestionarlo y jugar muy bien los timings. Y en este vídeo te voy a contar cómo lo hemos hecho, cuáles son los números, cómo lo hemos organizado y un poco cómo ha sido el proceso para que tú también puedas hacerlo. Muy buenas, soy Miguel, empresario e inversor en el sector inmobiliario desde hace más de 4 años. Nos dedicamos al rent to rent y al alquiler por habitaciones y desde entonces hemos podido conseguir más de 1.900 habitaciones en más de 3 países y 27 ciudades. Y en el vídeo de hoy te voy a contar la estrategia que nos ha podido permitir obtener una ganancia patrimonial de casi $500.000 de euros en cosa de 4 meses. ¿Estás listo? Vamos a por ello. En primer lugar te voy a pedir que le des like, te suscribas, actives la campanita para no perderte ningún vídeo y dejes tu comentario sobre qué te parece esta estrategia. Bien, todo empezó en abril cuando estaba yo en Perú subiendo a lo que es el Machu Picchu y se me ocurrió la brillante idea de al final decir, oye, estoy ya con unos buenos datos empresariales, estoy ya con unos buenos datos personales, no tengo deudas a nivel particular, ¿por qué no pruebo a pedir una hipoteca? ¿Qué hice? Lo primero que hacemos todos, llamar a tu banco e intentar solicitarla. En principio, con los datos que le estuve dando y la documentación que le pasé, me dijo que era viable. Y pensé, wow, si esto funciona en un banco, ¿por qué no puede funcionar en 15 a la vez? Y de ahí decidí, obviamente, contactar con un broker hipotecario. Al final es una empresa o una persona que se dedica a constantemente pasar operaciones a distintos directores de distintas oficinas en distintos bancos y empezamos a prepararlo todo. Por un lado, tuve que ahorrar todo lo que son las entradas, me financiaron el 90%, por lo cual tuve que ahorrar más o menos el 20% del valor de la vivienda. Estamos hablando de que si la vivienda vale 100.000, yo necesitaba el 10% para la entrada, el 10% para gastos, en plan ITP, básicamente en Valencia es un 10%, y aproximadamente unos 6.000 euros. Estamos hablando de un 25-30% de lo que vale la vivienda en gastos de reforma, comisiones, notaría, registros y demás, mobiliario. Y a partir de ahí me di cuenta de que podíamos obtener esto. ¿Qué ocurre? Que en España cuando tú quieres conseguir tu primera vivienda habitual te van a financiar el 90% e inclusive hasta el 100% si es un piso del banco. Te van a financiar la hipoteca a 30 años porque es como vivienda habitual, lo cual te da una ventaja clara sobre la cuota porque va a ser una cuota ínfima. De hecho, las cuotas de estas viviendas que hemos conseguido en hipoteca es aproximadamente de 400 euros. Toma dato de este dato. Bien, a partir de ahí, ¿cómo fue la estrategia? Obviamente, ya con toda la documentación mirada por estos expertos y ya prevalidada, decidimos salir a la caza. Obviamente, nuestro primer shock fue cuando empezamos a buscar esas viviendas y vimos, pues obviamente, que en los centros de las ciudades era impensable comprar a lo que estábamos buscando y a las rentabilidades que estábamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que yo no podía comprar en el centro de Valencia un piso por 120.000 euros. Eso a lo mejor hace 10 años, 15 años podría ser, pero ahora a día de hoy, imposible. Mínimo en el centro de Valencia te diría 230-240.000 euros y habría que verlo. Entonces decidimos buscar un poco en el extrarradio. ¿Qué buscamos? Pisos en zonas que tengan habitantes por valor de unos 50.000, mínimo 50.000 habitantes, poner anuncios gancho de esas habitaciones, porque obviamente el piso ya sabéis que iba a ir por habitaciones, y a partir de ahí vimos que había demanda. Empezamos a buscar Torrent, Sagunto, Castellón, zonas de Alicante y un montón de poblaciones que tienen una densidad alta, pero que los precios de la vivienda están bastante bajos todavía. Entonces decidimos salir a la caza. Estamos hablando de que en mayo es cuando empezamos, durante el mes de mayo y junio visitaríamos alrededor de unas 40 o 50 propiedades. El target era muy sencillo, no queríamos tampoco negociar mucho. El target era pisos de entre 100 y 130.000 euros, de mínimo 4 habitaciones más el salón, porque no nos íbamos a meter en reforma, y 2 baños o un baño y un aseo y mínimo 100 metros. Esto lo pudimos descubrir, pero es que no solo en la Comunidad Valenciana, sino en cualquier ciudad de España hay poblaciones de más de 50.000 habitantes que se pueden conseguir este tipo de viviendas. Una vez vistas todas estas viviendas, empezamos a, obviamente, reservarlas. Aquí tuvimos un pequeño problema y es un agosto de por medio donde no trabaja prácticamente nadie y esto nos retrasó la operación, pero
Más allá de eso, ¿qué hicimos? Obviamente, mientras seguía ahorrando ese capital y optando a pedir préstamos, ¿vale?, al banco, empezamos a la caza de esas viviendas. Te voy a contar cómo fue la jugada. Después de ver un montón de viviendas, empezamos a tirar ofertas, obviamente, por todas. Pero tampoco íbamos a pagar, obviamente, el precio que ellos pedían. Entonces decidimos hacer una oferta, pero no tan agresiva, sino bajarles un 5, un 10%. ¿Por qué? Porque nuestra condición era alargar las arras al máximo, por si hubiera cualquier contratiempo. Entonces, quédate con ese dato. Cuando hagas unas arras, obviamente al propietario va a querer vender por el precio que él pide, pero una cosa es lo que pide y otra cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que vale. Nosotros, obviamente, si la vivienda valía 110, no íbamos a ofertar 80.000 porque no era para un flip. Las viviendas estaban bastante bien, eran para entrar ya directamente. Entonces pasamos de ofertar 110 a 100 y de 100 nos subirían a 107 y así en esa mini pelea hasta llegar a 105. Por ponerte un ejemplo, decidimos dar señal por las 4 viviendas en aproximadamente 2 semanas, después de ver un montón, y ya estábamos entrando en junio. Desde que haces la reserva, tienes que pasar a las arras, ¿vale? Entonces ahí intentamos ganar el máximo de tiempo para solapar las 4 a la vez, y en esa misma semana, finales de junio, ya decidimos hacer arras por las 4. Hicimos arras extendidas hasta octubre, junio, julio, agosto, septiembre y prácticamente octubre, casi 4 meses y medio. Ya a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? En ese punto, obviamente, ya empieza el proceso bancario, que es, pues, analizan tu documentación, la ven viable, te mandan a un tasador, hacen la tasación y hacen el análisis de la vivienda para ver si es el precio que te pueden financiar ellos. Es decir, si la vivienda vale 100.000, tiene que haber una tasación por valor de 110.000 o 120.000 o mínimo esos 100.000 para que el banco te financie sobre el valor de la vivienda. Si no, pues te van a dar por el valor máximo de tasación. Es decir, si tú estás comprando por 100.000 y la tasación son 90.000, te van a dar por la tasación. Bien, entonces ya a partir de ahí, después de analizar todo esto, saqué esa conclusión. Sobre todo, muchísima velocidad. ¿Por qué? Porque todos en España, los que somos como persona física, tenemos una cosa que se llama la CIRBE. La CIRBE básicamente es tu deuda a nivel nacional con bancos, reflejada pues en una página web donde te dicen pues cuánto es tu CIRBE. Si tú tienes préstamos de 20 y 10.000, pues tienes una CIRBE de 50.000. Si tienes, aparte de esos 3 préstamos, 2 hipotecas de 200.000, pues tienes una CIRBE de 450.000. Entonces ese es un ratio que miran los bancos si te van a dar financiación o no. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues obviamente limpiar toda la CIRBE y entender que esa CIRBE se actualiza cada mes o inclusive depende de cada banco, cada 2 meses. Tenemos 60 días para jugar. ¿Por qué? Porque si yo saco una hipoteca con un banco en junio, en septiembre no voy a poder sacar otra porque ya aparece esa hipoteca en CIRBE. Entonces decidimos hacer la estrategia para poder sacar todas las hipotecas a la vez. Esos 4 inmuebles eran 20 habitaciones, aproximadamente 350 euros por habitación, son 7.500 euros más o menos, y esas hipotecas son 1.200 euros lo que nos cuesta al mes, entre seguros, gastos de hipoteca, IBI, 1.500, nos sobran aproximadamente 6.000 euros cash todos los meses para poder seguir reinvirtiendo. ¿Qué ocurre? Que si esos inmuebles, imagínate, desapareciesen en alquiler por habitaciones, se alquilarían en tradicional, se alquilarían por mínimo el doble del valor de la hipoteca. Entonces seguiría dejándonos un remanente, obviamente no de 6.000, pero ya sí, pues a lo mejor de 1.500 o 2.000 euros todos los meses, lo cual no está nada mal, suponiendo que esa estrategia ha venido en 4 meses. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos toda la validación con todos los bancos, algunos bancos nos rechazaron, porque hay bancos y bancos, depende de la campaña, depende el timing, depende del banco, depende de un montón de factores. De hecho, me sirvió esta experiencia para aprender un montón sobre cómo funcionan los bancos y cómo hay que jugar con ellos, entre comillas. Y ya a partir de ahí, aprobaron las hipotecas, y cuando te aprueban la hipoteca te mandan un documento que se llama FEIN. El FEIN es básicamente un documento donde el banco se compromete a darte el dinero que necesitas para esa vivienda. ¿Qué ocurre? Que esa FEIN dura, creo que 10 días como máximo. Entonces tuve que cuadrar todas las FEINs a la vez durante el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque agosto fue un lapso donde los bancos no trabajaron y me alargaron las arras. Entonces, durante el mes de septiembre, ya con las FEINs hechas, íbamos escriturando cada semana una vivienda distinta hasta que al final escrituramos las 4. ¿Qué me llevo de esta experiencia? Obviamente que es bastante
tensionada, juegas mucho con el tiempo, es súper importante estar muy activo con toda la documentación, porque te van a pedir documentación actualizada constantemente los bancos. Tienes que tener muy claras cuáles son tus opciones y hasta dónde puedes llegar. Yo aspiraba a 10 hipotecas, sinceramente, salieron 4 y es una sensación un tanto agridulce. Pero bueno, parto de que tenía 0 y ahora ya son 4 y que ya podemos crear otra estrategia para sacar otras 4 el año que viene en otros bancos en los que ya estamos. Pero fueron 4 en vez de 10, estuvimos a punto de cerrar 2 más y que hubiesen sido 6, pero no pasa absolutamente nada. Aprendimos un montón. Entonces, esa es la estrategia que nosotros hemos utilizado. ¿Se pueden comprar inmuebles por 100.000 euros para alquilar por habitaciones? Definitivamente sí, pero tienes que saber dónde buscar. ¿Cuáles son las características que te diría? Mínimo 100 metros cuadrados, buen estado, 4 habitaciones más salón o 3 habitaciones y un salón que se pueden sacar 2 habitaciones. Intenta como mínimo un baño y un aseo y un estado en el que estén para entrar a vivir y en poblaciones de 50.000 habitantes. Sé que es un reto, pero obviamente es un target que existe y que va a seguir existiendo durante los próximos años, porque al final ese piso genera unos ingresos pasivos. El día de mañana se puede liquidar, se puede vender y si ha subido el precio de la vivienda, que tiende probablemente a subir, pues se vende y se recupera todo lo que se ha puesto más lo que ya ha sido amortizando. Dicho esto, esa es una de las estrategias que nosotros hemos utilizado para comprar, entre otras muchas. Entonces, la clave dentro del sector inmobiliario es obviamente tener estrategias que te permitan generar patrimonio y aparte generar cash flow. Ya sabes que nosotros al final entramos en alquileres con opción a compra, compras con pago aplazado, pisos con hipoteca, compras directas, compras reforma-venta hemos hecho, ahora ya lo hemos dejado un poco de lado para seguir el foco en el rent to rent y seguir expandiéndonos a ser la empresa más grande de España y de Europa. Y seguimos haciendo por excelencia el rent to rent. Así que hasta aquí este vídeo, deja like si te ha gustado, activa la campanita para no perder ningún vídeo, deja tu comentario al respecto de qué tal te ha parecido y suscríbete para no perderte nada. Dicho esto, se despide un servidor y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!